Y seguimos en elgocho.com con nuestro invitado especial, el ingeniero Roberto Bernet. Y nos quedaba en el segmento anterior que nos terminara de elaborar la idea, y es que hay un desespero por levantar los escombros, pero no para limpiar la carretera, sino para esconder las pruebas. Porque estas estructuras, cuando se caen, así como los cadáveres tienen ADN y tienen huellas dactilares, pues las estructuras dejan una lectura y un rastro para la investigación y poder definir responsabilidades. ¿Qué nos puede decir, don Roberto? Sí, mira, esto es muy importante y preocupante a la vez. Mira, no es solo por buscar al responsable o quién fue el culpable de una cosa o la otra, es que en condiciones normales tenemos que, esas estructuras, esos escombros, ni siquiera son propiedad, por así decirlo, de los venezolanos, es del mundo, porque lo que aquí se estudia, aquí se analice, lo que sucedió en esas estructuras, independientemente que haya, por ejemplo, que no haya habido problemas de construcción, puede haber problemas de que simple y llanamente hay que actualizar las normas no en Venezuela, normas mundiales por cualquier eventualidad, como sucedió en el año 67, pues necesitamos conocer eso. Los ingenieros, los especialistas en estructura necesitan ver esas estructuras, no solo para eventualmente buscar culpables, que si tenía el concreto no tenía las características, o si le pusieron menos aceite, menos acero del que era. Es que es necesario para aprender. Mira, estuvimos ante un evento extraño, un evento que un doble sismo, eso muy pocas veces en el mundo se ocurren, y tienes un sismo donde de repente el sismo ocurre, el primer sismo, debilita las estructuras, ataca lo que es la parte, digamos, del bloque, que de alguna manera son como una especie de resorte que aguanta o absorbe un poco de la energía que tiene el sismo, pero cuando viene el segundo sismo ya esas estructuras, digamos, no portantes, que son las paredes, ya están debilitadas, y entonces todo el esfuerzo cayó, en este caso, sobre las estructuras. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué se debe hacer en el caso de las normas? ¿Se debe reforzar? ¿Dónde se debe reforzar? ¿Qué cosas sucedieron? Independientemente, te lo digo, independientemente, no estamos hablando de una cacería de brujas ni de buscar culpables. Estamos tratando de buscar las causas. Obvio, si hubo, por ejemplo, problemas de resistencia del concreto, es muy sencillo. Hay un aparato que se llama esclerómetro, que con tener el concreto ahí lo pones y ya sabes la resistencia al concreto. Ahí no hay nada que inventar, eso es ciencia pura. Si un concreto no está dando unos niveles para el que está calculado la estructura de 210, por ejemplo, que es lo normal, 210 kilos por centímetro cuadrado, sino 150, allí pasó algo. ¿Qué pasó? Vamos a investigar qué pasó allí. O si, por ejemplo, si los planos dicen estribos cada 15 centímetros de tal tipo de cabilla, y hay otro también. Pero eso es algo que hay que hacer, es algo que hay que estudiar, algo que hay que analizar para poder llegar a las debidas conclusiones objetivas, sin ningún tipo de, ni siquiera llamémoslo de cacería de brujas ni nada. Es para aumentar el conocimiento de la humanidad, ni siquiera de los venezolanos, de la humanidad, para ver el comportamiento de las estructuras ante un sismo, y sobre todo en este caso 2 sismos de gran envergadura como ocurrieron en Venezuela. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, Gocho, es donde eventualmente después de esto se pueda construir o qué se puede hacer en La Guaira. Allá hay suelos. Mira, cuando tú tienes un suelo, una arena mal gradada, con alto nivel práctico, ya está, ahí está la pieza montada para que haya una liquefacción. Ahí no hay nada que discutir, allí va a haber, ante un sismo fuerte, liquefacción. ¿Qué es la liquefacción? Para que lo entiendan los amigos que escuchan. Bueno, el suelo se vuelve líquido. Cuando tú tienes un líquido, imagínate tú que tú estés sobre una arena y de repente la arena se convierte en líquido, pues ¡guau!, te hundiste. Eso es lo que sucedió en muchas estructuras. Tú ves en La Guaira, tú ves edificios que se cayeron así como que se hubieran desmayado. ¡Pam! No que colapsaron, porque hay uno que parecía que lo hubiera agarrado de Godzilla, que los destruyó. Pero en estos casos, estos edificios que cayeron algunos de lado, algunas vías inclusive, carreteras también, ahí hubo liquefacción. Entonces donde hay liquefacción hay que tener cuidado. Mira, otra cosa, cuando ocurrió la catástrofe anterior del año 99 en Vargas,
la vaguada, después se hicieron y por ingenieros responsables, porque hay hubo ingenieros buenos ingenieros trabajando en eso, algunos me consta, el ingeniero Gianfranco Morazzuti, por decir, nombrarte uno de ellos, quien ha sido asesor mío en obras públicas en Carabobo. Allí se hicieron estudios y algunas de las obras se ejecutaron, pero también hay recomendaciones de donde zonas que habían sido ganadas al mar, obviamente no podían ser utilizadas para ejecutar obras. Y allí hay que ver, hubo edificios que se construyeron ahí. ¿Por qué se construyeron? ¿Quién es el responsable de haber construido en esos sitios donde se construyeron esos edificios? Y el peso de la ley, todo el peso de la ley, toda la responsabilidad debe caer también sobre esas personas, porque lo que ocurrió fue muy grave, muy grave. Pero también hay una realidad, que es que buena parte de los responsables ya marcaron calavera y están ahorita jugando ludo con Lucifer, entonces le pueden echar la culpa a esos tipos, pero yo creo que el cargo político y la crítica de la historia tiene que caer sobre esos irresponsables aunque estén muertos, porque no se puede, porque ahora le van a echar a todo el mundo la culpa al finado, a los dos finados, a García Carnedo, el borracho, y al infeliz de Chávez. Y esos cogen la culpa para todo, pero el problema es que hay que escribir por qué es que son culpables, dónde fue que se violaron las normas, porque una cosa es que se haya cumplido con el cálculo estructural, pero a la hora, de, como usted dijo, de colocar el acero o de colocar el concreto, la comisión que tenía que pagar el contratista no aguantaba la pela, y él dijo, bueno, si usted me firma la inspección, yo le doy la comisión. Y entonces, ¿dónde está el ingeniero inspector que firmó la obra, que firmó la habitabilidad, que firmó que eso cumplía con todo? Porque entonces la culpa tampoco es del constructor, porque él dice, bueno, yo hice la obra con las instrucciones que usted me dio. Y eso es, por eso es que es muy importante preparar el relato para la historia de lo que significó el fracaso de la gran vivienda Venezuela, porque el otro tema es que el grueso de los cadáveres sepultados es gente que votó por el chavismo, porque en Vargas votaron rojo corrido desde el año 98 en adelante. Por eso es que están callados, porque ellos fueron copartícipes. No, a mí deme casa lo que sea. Bueno, usted quiere casa, le hacen esta piratería y te entregan eso. ¿Qué nos puede decir? Bueno, primero te digo, la necesidad tiene cara de hambre. Cuando una persona está en la calle y le ofreces una casa donde sea, no se pone a ver. Después te digo una cosa, y es verdad lo que tú dices, mira, las responsabilidades tienen niveles. Por supuesto, hay un principio administrativo que dice que la responsabilidad no se delega. Pero sin duda alguna que, viendo desde abajo, si un ingeniero responsable de obra ve que no se están usando los materiales adecuados, que no se están haciendo, tiene que reclamarlo, y si no es totalmente responsable de eso. Ahora, cuando tú lo ves en particular, en un edificio, pero en este caso pareciera que es algo más general, más global, entonces ya la responsabilidad pareciera ir más arriba. No sé si esté, como tú dices, en la quinta paila o donde estén los culpables, pero hay que buscar, hay que conseguir responsables, por un lado, por el tema jurídico, legal, penal, lo que sea, y por otro lado, las causas para evitar que vuelvan a suceder. Y vuelvo, te lo digo, tenemos que pensar en la reconstrucción de Vargas, porque nosotros no nos podemos, como venezolanos, como personas preparadas, como ingenieros, como técnicos, decir, bueno, ya está, vamos a hacer de Vargas un campo de golf, porque ahí no aguanta más que una banderita de golf. No, vamos a analizar dónde podemos construir. Mira, tú vas allá y ves grandes edificios que no les pasó nada. ¿Por qué no les pasó a eso? Otros que yo vi, mira, hay uno que yo vi, por ejemplo, en Tanaguarena, tú ves un edificio y ves unas columnas que claramente se veía que esas columnas no tenían la capacidad para resistir ninguna fuerza horizontal como es el sismo. Entonces, ahí hay una falla. A ver, ¿dónde está la falla? Fue una falla del ingeniero calculista, fue una falla de construcción. ¿Dónde está la falla? Y esas cosas hay que castigarlas, porque esa gente que calculó y construyó esos edificios no puede seguir calculando y construyendo en otros lados. Eso es una realidad. Tenemos que ser sumamente, en este caso, estrictos con eso. Y yo quiero volver a hacer el llamado. Mire, don Roberto. Al punto, óyeme,
Al punto de que no se pueden recoger y botar como esa broma, como que fueran escombros. Esos son evidencias de lo que pasó y evidencias para aprender a futuro de lo que se puede o no hacer y lo que se debe hacer para mejorar las estructuras, no en Venezuela, sino en el mundo. Bueno, don Roberto, lamentablemente el tiempo de televisión es implacable. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le volveremos a llamar para ver cómo sigue la novela de Vargas en materia estructural. Vamos a comerciales y ya venimos en elgocho.com. Muchas gracias.